Último tramo de la mañana en camino, ahora sí, con mucha alegría. Bueno, después de esta recorrida intensa que hemos tenido con Gabriel de la Costa, el periodista y politólogo, el escritor Amadeo Almada, Alejandra Meslovitz, que nos acaba de invitar para que mañana vayamos a las 15:30 horas al macromercado de la Avenida San Martín para, junto a la Liga Bichera de Montevideo, bailar a beneficio de la Liga y bajo la consigna Mi raza favorita es adoptado. Y ahora en el final recibimos a nuestro querido amigo, queridísimo amigo, el también periodista, analista político y editor, Pedro Cribari, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Pedro. Buen día, Alejandro. Buen día a los oyentes en general. Y gran hincha de Defensor. A propósito, ¿con quién juega Defensor este fin de semana? Mañana de nochecita, de noche, con River en el Francini. Un lindo Defensor. partido, Lindo partido. lindo desafío. Y bueno, esperemos tener un domingo alegre. El Defensor River siempre tiene como una carga especial, ¿verdad? Yo lo tengo así por lo menos. Sí, sí. Es un lindo enfrentamiento deportivo, con vaivenes. River ha ganado en los últimos tiempos muchos de los partidos y bueno, de los cruces, y bueno, esperemos a ver qué pasa. Yo estoy en la duda, estoy lejos de Montevideo, estoy pensando si ir o no ir. Mm, bueno, todo depende de qué pensás hacer el mañana, dijiste. Sí, lo que pasa es que es mucho más cómodo verlo por televisión, ¿no? Más cuando Bueno, pero. estás a 70 kilómetros y después tenés que volver. Bueno, Eh, ese justamente era la pregunta, si después tenés previsto volver, porque, a ver, como amigo te digo, si vos tenés previsto venir el lunes a Montevideo, yo te diría, y bueno, venite un día antes, incluso no, no, va a no. estar más cómoda la carretera. No, me vengo el lunes, sí, pero no, no, no. Esta fue una temporada muy cortita y no, no. Creo que no Bueno, voy a verlo. Me entonces, sucede, entonces me parece que no estás dudando, ya tomaste la decisión de verlo por televisión. hablando contigo, evaluando contigo, ya creo que tomé la decisión. Necesitabas este encuentro para afirmarte en esa idea. Sí, sí. No, lo que sucede es que la semana que viene Defensor juega en 33, que son bastante más unos cuantos kilómetros más, 280 kilómetros, ¿no? Contra Cerro Largo, que fija localía en la ciudad 33. Y bueno, lo he visto muy poco este año, es decir que he sufrido poco también. Bien, bueno, amigo. Es inevitable, Pedro querido, ya sabes, el cariño que la gente te tiene, bueno, que obviamente también te tengo yo, y en el marco de este acontecimiento que nos acaba de pasar a todos, que todos hemos vivido y protagonizado, me refiero a la consulta popular, bueno, es inevitable en ese marco, con este contexto y con el resultado, que se disparen en diversas direcciones, algunas incluso muy contradictorias, distintas miradas y distintos análisis. Creo que es bueno que también vos compartas el tuyo para con todos nosotros. ¿Por dónde arrancás? Y el mío no es muy novedoso, ¿no? Porque en verdad, bueno, ya se ha hablado mucho, se ha evaluado mucho, eh, se sabía que iba a ser parejo, bueno, se suponía que podía ser parejo. En verdad, las últimas consultas electorales, desde hace ya 2 décadas, son todas parejas, salvo el plebiscito del 2003, ¿no? Sobre ANCAP, que logró el 60, creo que pasó el 60%, ¿no? Pero en general hay como dos, por suerte yo no creo que haya una grieta, hay como una grieta en las redes, pero hay como dos bloques o dos sensibilidades en la sociedad uruguaya que se expresa en varios órdenes, también en la política, y esas dos sensibilidades tienen fuerzas, apoyos electorales muy parejos, que oscilan elección a elección por situaciones muy puntuales, que bueno, los especialistas han de analizar. En este caso, una vez más se reitera la paridad de fuerza,
Y es una situación que, una consulta que no era fácil de visibilizar por el ciudadano, Sí, sí. ¿no? Es decir, sí por el ciudadano más informado o medianamente informado, y muy poco por el menos informado o directamente el que se desinteresa de la política, ¿no? Que entiende que, bueno, que hay que votar porque es obligatorio, y aquellos que dicen, aun cuando sea obligatorio, yo no voto y pago la multa. Es un porcentaje bajo, pero es un porcentaje, es un sector de la sociedad que piensa así, ¿no? Yo creo que Uruguay es un país muy politizado. No digo ninguna novedad si refiero a que contamos con un sistema de partidos muy sólido en términos comparativos en Latinoamérica e incluso en términos absolutos en sí, ¿no? Es decir, son los partidos eh, fundacionales, Colorado y Partido Nacional, son de los más viejos del continente. El Frente Amplio, que es el desafiante que surgió a mediados del siglo, desde en la segunda mitad del siglo pasado, ya tiene eh, prácticamente medio siglo de existencia, y con debates internos fuertes, porque es una coalición, pero sin rupturas demasiado traumáticas, pese a que las tuvo a lo largo de su historia, ¿no? Entonces hay un sistema de partidos muy sólido, y por consiguiente los partidos canalizan las inquietudes, las expectativas, inclusive las protestas y las quejas y críticas de la ciudadanía. Entonces, no sorprende el alto porcentaje de votación, que si bien fue un 5% menos que el rango histórico, eh, se alcanzó el 85%, cuando el rango histórico está situado en el 90%. Vuelvo al comienzo. Se trataba sí de una consulta obligatoria, pero de un tema muy difícil de discernir para aquellos que están lejos de la agenda política, ¿no? De la agenda pública. Aún así, se dio esa paridad, que para quienes impulsaban el sí pueden experimentar una sensación de frustración por no haber alcanzado la cifra necesaria, pero en términos comparativos, si se compara que puede ser un poco forzado, me dirás A tú, ver. y si se compara la elección del pasado domingo con la de octubre del 2019 o noviembre de 2019, pese a que en aquellos casos se elegían parlamento y balotaje en el segundo, y presidente, y en este era un referéndum para derogar ciertas normas jurídicas, pero todos sabemos que el sí, en alguna manera, es compatible con el Frente Amplio, con el espacio político y social de influencia del Frente Amplio, y que él no tiene mucho que ver, directa relación. Por algo el propio presidente de la República fue el referente en la previa a la consulta. Entonces, si se compara con octubre, la izquierda o el espacio ese del Frente Amplio, progresismo, como se le quiera llamar, salió bien parado. Y si se le compara con noviembre, también sale bien parado, en menor medida, pero también sale los partidos que respaldaron el no, en particular si se compara con noviembre. Si la comparación es con octubre, ya, de hecho ha habido un cierto corrimiento del electorado, que uno se interpreta que es mínimo luego de 2 años de gobierno, cuando se podía suponer que el desgaste podía generar corrimiento mayor, y otros pueden visualizarlo con optimismo, como diciendo es el comienzo de cierto desgaste que puede acentuarse en el caso del gobierno, debido, entre otras razones, a la situación económica que objetivamente, por causas diversas,
es muy notorio, ¿no? Es el fenómeno de carestía y de dificultades en general en el terreno económico. Entonces, un poco hay alegría y tristeza o frustración en ambos bloques o espacios, ¿no? Ujú. Creo que fue muy importante que no haya habido incidentes, que no haya... Por eso una cosa es el clima que se genera en las redes, que a veces, escudados en el anonimato, se caen en agravios, en un lenguaje muy agresivo. Otra situación es el conflicto político en sí, ¿no? Es decir, que en Uruguay se sigue desarrollando en líneas generales, bajo un criterio democrático muy firme, ¿no? Por suerte, muy saludable, y que nos sigue distinguiendo a nivel internacional, ¿no? Es Y en decir, ganó el esto, no, y no es el fin de nada. Hubiera ganado el sí, tampoco era el fin de nada, ¿no? y en ese No era el fin del mundo. contexto, Sí. te pregunto, Pedro, ¿vos qué decís a propósito de a quién más entonces qué? Porque sobre esto también hay como distintas miradas, ¿no? Por decir dos que hace días que se estoy planteando, pero puede haber muchas más. Ese reclamo más o menos explícito que entre otros ha hecho el presidente del Frente Amplio, bueno, esto obliga al gobierno a dialogar, y en respuesta algunos voceros del gobierno le dicen, pero esta gente quiere dialogar o quiere cogobernar, ¿no? Es decir, más allá de estos tires y aflojes mediáticos políticos, ¿tú qué pensás? Bueno, para mí eso es mediático. Fue digamos, como que ya con este referéndum, y yo diría que ya antes de la convocatoria del referéndum, ya se está viviendo la política pensada en términos de 2024. Es como inevitable. En un país donde no hay reelección, ¿no? Y hay un presidente con un índice de popularidad altos, tras 2 años de gobierno. Se le plantea al partido gobernante o a la coalición gobernante, decir, bueno, ¿y en 2024 qué? ¿Quiénes? ¿Con quién va a ser el candidato? No es fácil, más allá que quedan 2 años largos antes que se comience la campaña electoral. La coalición no la tiene fácil. Es decir, sería fácil si hubiera un mecanismo de reelección. Es decir, no habría dudas que el presidente Lacalle Pou sería el candidato natural, y, estaría muy bien posicionada la coalición si se mantiene. Pienso que se va a mantener en líneas generales. Pero bueno, Yaco está como lanzada, y el Frente Amplio como que ya retomó un proceso de acumulación que se había frenado, y más, que tenía un signo negativo claramente en octubre de 2019. Y ese reclamo del Frente Amplio, de Fernando Pereira, de su intervención en la noche del referéndum, una instancia de diálogo político, tiene un contenido preelectoral muy marcado, ¿no? Es decir, es el Frente Amplio retomando la iniciativa, y el partido, la coalición y el gobierno responde como hubiera respondido el Frente Amplio si estuviera en el gobierno. Si el diálogo es permanente en el Parlamento, no solo en el Parlamento, hay encuentros, conversaciones, teléfonos abiertos, líneas telefónicas abiertas. Es decir, no es necesario una mesa de diálogo cuando el diálogo es parte del juego político y democrático del país, ¿no? Entonces yo Entendido. creo que todas esas opiniones, esas valoraciones tienen mucho que ver con que el Frente Amplio sale fortalecido en una medida, y el gobierno, si bien logra el objetivo político de que no se deroguen los artículos, bueno, enfrenta una realidad con vistas al 2024 más desafiante. Por ahí circuló el famoso video ese en el cual
Manini y Volonté conversa y Manini le dice, no podemos cometer un error de acá al 24. Y los Sí, gobiernos cometen errores. Digo, todos los gobiernos, quien gobierna acierta y se equivoca, ¿no? Quien no sí. hace nada, es decir, es más factible que no se equivoque. Pero todo gobierno tiene un desgaste propio de que no logra conformar a todos los ciudadanos que gobiernan, ¿no? Y, Entonces, yo creo que no va a haber una mesa de diálogo, pero es parte del juego político, el reclamo de Fernando Pereira, ¿no? Un Fernando Pereira que sale fortalecido, entre paréntesis, él como figura política, que fue el gran impulsor a la vista de la ciudadanía, lo dice con claridad Carmelo Vidalín en una opinión que yo leí, no sé en qué medio, habla de que el gran ganador de esta instancia fue Fernando Pereira, ¿no? Es decir, más allá de los partidos y también en una medida la calle Pou que respira y le permite seguir procesando las reformas que entiende en las condiciones de Uruguay. Que no, cuando se habla de reformas, se piensa que se va a dar vuelta a todo. Y Uruguay nunca se da vuelta a todo. Todo es mucho más próximo al empate que al triunfo o a la derrota, ¿no? ujú. En Sí, términos lo de Vidalín, futbolero, ¿no? ¿Eh? ahora que lo citaste, lo de Vidalín, lo comentó cuando fue a votar antes del resultado. Es más, dice, sea cual sea el resultado, para que por acá lo tengo, sea cual sea el resultado, hoy se posiciona Fernando Pereira, ¿verdad? Como para ser el próximo candidato del Frente Amplio. Uno no sabe muy bien cuando desde la política y mucho más desde las tiendas adversarias al Frente Amplio, se señalan estas cosas. Uno no sabe Sí, si, claro, puede haber si también es una una intencionalidad. picardía o es una evaluación, ¿no? Sí, Vidalín es una persona, es un político muy experto, con larguísima trayectoria y muy astuto y pícaro, e ingenioso y talentoso, es decir, que le ha permitido, bueno, gobernar varios periodos en Durazno y acceder al Parlamento en su momento, ¿no? Yo no sé si en los planes del Frente Amplio y del propio Pereira está el candidatearse. Creo que es obvio, es casi obvio señalarlo, siguen perfiladas dos figuras en el Frente Amplio, como Yamandu Orsi y Carolina Cose, como precandidatos, como que están trabajando con vista por sus propios antecedentes de haber gobernado los dos departamentos con mayor población del país y en el caso de Orsi por dos periodos y COSE con antecedentes a nivel de cargos a nivel nacional cuando gobernaba el Frente Amplio. Creo que son los dos candidatos, precandidatos, casi diría naturales, que tiene el Frente Amplio. Sí, Lo que cuando yo digo que sale fortalecido Fernando Pereira, sale fortalecido objetivamente porque es una parada muy brava. Si uno se para cuando comienza la juntada de firmas, muchos podían sostener que era digamos, un objetivo muy audaz y con poca base, con poco asidero, ¿no? Es decir, reunir la cantidad de firmas necesarias para que se convocara el referéndum. Y se logró, y ahí Fernando Pereira fue una persona su accionar fue muy decisivo en articular las fuerzas y remover las fuerzas del Frente Amplio. Entonces él sale fortalecido como figura claro. del Frente Amplio. Ahora, proyección como candidato, yo en principio no lo veo, ¿no? No me lo imagino. Bien. Pero también ahí hay un tercero que parece que está como amagando que recandidatearse, que es el intendente de Salto, Andrés Lima, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuvo Que además bueno, que tiene una actuación política con notoria visibilidad, ¿no? sí, porque además está claro, cuando él empezó a recorrer el país,
en medio de la campaña, él recorrió varios departamentos, y lo hacía notar a nivel de su equipo de comunicación, ¿no? Las visitas a distintas capitales departamentales o localidades de otros departamentos, estaba claro que estaba en clave de campaña, es decir, porque él es el intendente de un departamento, concretamente. Y como también ha repetido y no puede reelegirse, seguramente está buscando una alternativa de otra naturaleza, que puede ser una lista, encabezar una lista al Senado de figuras del interior. Es decir, no está muy claro, pero que está pensando en clave nacional, Lima, eso sí, es inobjetable, ¿no? Objetables. Bien, bien. Bueno, Pedro, yo te agradezco mucho que hayas contribuido. Seguramente los próximos días, las próximas semanas servirán de nuevos, renovados insumos para evaluar lo que de aquí en más se viene. Estaríamos ingresando en la segunda mitad larga de la administración La Calle Pou, y desde esa perspectiva, bueno, hay algunos asuntos que arriba de la mesa, que arriba de la vida cotidiana de los uruguayos seguramente jugarán un rol importante. Hubo algo interesante, ya que citaste a Manini, en esa grabación un tanto off the record. Manini decía, esto nos pone en un lugar que cualquier error puede ser muy serio, ¿no es cierto? Pero antes dijo una cosa que me parece muy interesante y tiene que ver, eh, este, este resultado nos deja preocupados a todos, ¿no? Y eso es bueno, agregó. Seguramente es interesante porque entiende que esta cosa tan ajustada, que el gobierno gane, que seguramente lo debe vivir como una buena noticia, pero que no gane por tanto, porque él entiende que puede ser bueno, ¿verdad? Yo creo que, bueno, tampoco es original lo que voy a decir. Cabildo y Manini, en tanto referente principal de Cabildo, tiene una agenda propia, ¿no? Eh, una agenda en común con el resto de los partidos de la coalición y una agenda propia que no la oculta y que un día sí y al siguiente también aparece a nivel en los medios. Y también en la noche del referéndum apareció un Manini pensando mucho más allá del resultado, ¿no? Prácticamente del resultado no habló. Yo creo que las palabras, apareció un Manini muy sobrio, muy analítico, muy poco, no de choque, no conflictivo, es decir, impulsando sí su agenda, su perfil, su sensibilidad, que el conjunto del electorado la conoce. No olvidemos que votó muy bien y, y que los problemas tenía la sociedad uruguaya que le permitieron a Cabildo posicionarse y tener un resultado que superó el 10% de los votos, no ha desaparecido. El tema de inseguridad, es decir, como eje central, son temas que están vigentes, dramáticamente vigentes algunos, a los cuales se agregan los efectos de la pandemia, ¿no? Los efectos sociales, económicos y sociales internos, más que los externos. Los externos, Uruguay atraviesa un periodo favorable por el precio de los commodities, es decir, inclusive por la propia situación de guerra que hay en Europa, pero a nivel interno hay efectos que Manini los cuida en su discurso, en su retórica, en la evaluación de los temas a corregir, ¿no? Por eso yo creo que en esta segunda mitad que tú hablas de la gestión del presidente, yo creo que Cabildo Abierto va a estar pisando fuerte,
tratando de, no digo de desmarcarse, sí de desmarcarse en cuanto a la imagen. Es decir, somos diferentes al Partido Nacional y al Partido Colorado y al Partido Independiente, somos otra cosa, pese a que tenemos preocupaciones en común, objetivos comunes, pero va a tratar de, yo no hoy sería disparatado plantear un escenario de Manini en segunda vuelta, ¿no? En el 2024. Pero sí, no dudo que se plantee un crecimiento hasta donde se pueda. Bueno, recordemos que de todo el espectro político uruguayo, y más allá de las observaciones para mí pertinentes que hacía sobre las posibles candidaturas del Frente Amplio, la única candidatura que casi podríamos asegurar está confirmada y sabemos que va a ocurrir es la de Manini. Sí, pues el Partido Colorado no tiene muy claro quién. Es decir, y el Partido Nacional va a tener que procesar una interna, ¿no? Sí. No sé si al Partido Colorado le conviene una interna, yo creo que sí, porque siempre la interna moviliza, permite realizar trabajo político a nivel nacional, y el Partido Colorado está muy debilitado. Es decir, digamos, los que somos veteranos nacimos con un Partido Colorado que superaba siempre el 50% de apoyo electoral, hasta la elección del 58, y de 1958, y hoy vemos el caudal de apoyo y cuesta creer. Entonces, si bien puede ser disparatado suponer que Manini o Cabildo tenga un candidato con chance de ingresar en un presunto balotaje, bueno, en política, digo, no en la política uruguaya, que es más estable, pero la propia aparición de Cabildo mostró que si bien seguimos siendo estables, puede haber sorpresas de punto político y corrimientos, deslizamientos, nuevas opciones, ¿no? Yo lo de Manini hay que seguirlo con mucha atención, y porque creo que tiene un plan definido que va por vías paralelas y separadas al resto de los partidos de coalición. Pedro, te abrazo, te agradezco mucho, buen fin de semana y igualmente, te invito a que nos encontremos y suerte en tu cuadrito. Yo estoy de reojo mirando, está por empezar el sorteo de la FIFA. Creo que el lunes tenés que analizar con algún especialista como Fermín Méndez, por ejemplo, qué nos disparó el sorteo, ¿no? Bueno, así lo haremos. Abrazo grande. Abrazo a ti. Y saludos.